Unidad 6. Validación de modelos de regresión. Clase magistral. Una vez que se conocen las diversas herramientas para modelar, sean estas la exploración, transformación de variables, regresión polinomial, métodos de selección de variables, así como la evaluación de la bondad del ajuste y de los supuestos, toca preguntarse que para un modelo de regresión que tiene fines predictivos, este va a tener suficiente credibilidad. Importante recordar que un modelo de regresión puede tener un fin explicativo o un fin predictivo. Y es imprescindible que los modelos de regresión que tengan fines predictivos deberán ser validados. Un modelo será creíble si se incluyeron todas las variables relevantes. El no incluir una variable relevante puede causar fenómenos de confusión. Las variables incluidas deben de ser medidas con suficiente fiabilidad. Recordemos que la fiabilidad tiene que ver con otros términos como podría ser la precisión, la reproducibilidad. En la precisión, por ejemplo, esperamos que una medición que se está tomando en ciertas condiciones y si se repite esa medición en las mismas condiciones, pues las mediciones deberían de ser muy similares entre ellas. Los modelos con variables categorizadas son difícilmente reproducibles y es por eso que se prefiere en muchos casos utilizar variables predictoras de tipo cuantitativo. Deberán cumplirse los supuestos de la aplicación del modelo y estos supuestos, como lo son el que no haya valores influyentes, que los residuales se distribuyan de forma normal, que la varianza y la media sean independientes, van a ser los supuestos y a eso se le llama la evaluación de la validez. La validez del modelo está relacionado entonces con los supuestos. La validación es el proceso que se requiere para poder determinar si un modelo de regresión puede utilizarse con fines predictivos. Debe haber una ausencia de observaciones con alta influencia, puesto que estos pueden indicar la posibilidad de modelos sobreajustados o requerir de que alguno de los predictores sea transformado. Cuando se elaboran modelos de regresión para su uso posterior con fines pronósticos, el modelo derivado a partir de una serie de datos debe ser posteriormente validado, generalmente sobre otra serie de datos diferentes. Eso quiere decir que si el modelo se utilizará con fines predictivos, el modelo se construye con base a ciertos datos y los datos con los que se va a validar van a ser otros datos diferentes que no estén en ese conjunto de datos que se utilizó para crear el modelo. La existencia de datos atípicos o asociaciones debidas al azar en los datos utilizados para crear el modelo pueden afectar a los coeficientes de las variables del modelo y en consecuencia al someter el modelo a una nueva serie de datos el ajuste puede ser peor que el ajuste del modelo, lo cual implica que el modelo no puede ser utilizado para realizar predicciones. Ahí está implícito ese concepto de sobreajuste. ¿Y cuál va a ser el procedimiento general para realizar una validación? En términos generales, sea cualquier procedimiento que vamos a utilizar para hacer una validación, los datos deberían de dividirse en lo que se conoce como un conjunto de entrenamiento o el train y un conjunto de prueba o el conjunto de datos test. El conjunto de entrenamiento es la muestra más grande, es más grande que el conjunto de prueba. Por ejemplo, podemos establecer relaciones o ratios que van de 6 a 4 o hasta 8 a 2, por ejemplo. Sin embargo, cuando contamos con muestras grandes, puede dividirse ese conjunto en la mitad utilizada para el conjunto de entrenamiento y la mitad para el conjunto de prueba. Se hace el modelo de regresión posteriormente con el conjunto de entrenamiento y ahí se aplican todas las técnicas que hemos trabajado, como ya dijimos, explorar los datos,
hacer los primeros modelos, comparar los modelos, si es necesario hacer transformaciones, utilizar alguna otra técnica como polinomial o incluso técnicas que se aprendieron de regresión no lineal, no paramétrica. Y una vez que se crea el modelo, donde también pueden aplicarse métodos de selección de variables, se evalúan los supuestos. Y esto va a ser también dentro de los supuestos, recordemos la linealidad, o podemos aplicar el test de Ramsey para determinar si la especificación del modelo sea adecuada. De manera que si no, debemos de hacer las correcciones antes de la validación. Se seleccionan variables, se busca el mejor modelo y luego se determinan estadísticos de bondad de ajuste como el RMSE, el MAE y el R al cuadrado. Se hacen predicciones para todos los datos del conjunto de prueba con el modelo creado. Y esto es que el modelo creado lo vamos a tomar como una herramienta. Ya sabemos cómo se pueden hacer predicciones a través de esa herramienta. Pero los valores de las predictoras que vamos a tomar van a corresponder a los valores que están en el conjunto de datos de prueba. Es decir, el conjunto de datos de prueba, jamás utilizamos esos datos para crear el modelo. Esto es entrenar el modelo. Estos datos de prueba únicamente servirán para que ese modelo como herramienta haga predicciones. Y esas predicciones correspondientes a una variable y o variable de respuesta van a ser comparadas con los valores observados que corresponden a los valores y o valores observados del conjunto de prueba. Y luego se calcula la tasa de error y otra vez el RMSE, el MAE, el R al cuadrado. Se van a comparar estos últimos estadísticos de bondad de ajuste con los que se obtuvieron para el modelo creado y con los estadísticos de bondad de ajuste que se calcularon luego que el modelo se utilizó para hacer predicciones con base a los valores de los predictores en el conjunto de prueba. Y vamos a empezar con uno de los procedimientos que se conoce como validación interna. La validación interna se llama así porque los datos del conjunto de prueba pertenecen al conjunto de datos original. Es decir, se toma una muestra de datos, por ejemplo, de 100 datos, y se van a reservar 80 de esos datos para el conjunto de entrenamiento y 20 de esos datos para el conjunto de prueba. Es decir, las unidades muestrales, esto podrían ser individuos, se recolectaron en el mismo tiempo y en el mismo contexto o lugar. Puesto que los datos de prueba provienen del mismo contexto y se recolectaron en el mismo tiempo, podrían compartir características únicas que influyen sobre el modelo desarrollado y podrían hacer a este modelo no generalizable. La aplicación de algunas técnicas como el bootstrapping o el jackknife implican partir la muestra en cada subconjunto de datos. Y esta validación no proporciona información sobre el rendimiento del modelo en otras situaciones, porque como ya se dijo, se recolectan de una vez en el mismo lugar y estas pueden ser las mismas unidades muestrales, tanto los datos que van a servir para el conjunto de prueba como para el conjunto de entrenamiento. Es por eso que se llama validación interna. Se hace una validación con datos que posiblemente contengan características muy particulares por haberse recolectado en el mismo tiempo y del mismo contexto. Y aquí tenemos un ejemplo de una validación interna. Se están presentando el cálculo del R cuadrado, del RMSE y del MAE, que es el MAE es otro error de predicción, con los datos de entrenamiento. Esto es, se crea el modelo y se calculan con sus propias predicciones y las observaciones correspondientes a la variable de respuesta, el coeficiente de determinación, el RMSE y el error absoluto medio.
Vamos a ver que el R cuadrado tiene un valor de 0.89, el RMSE un valor de 2.03 y el MAE un valor de 1.52. Luego, cuando ya se utiliza el modelo creado como una herramienta, se toman todos los datos de prueba, pero se toman únicamente para hacer las predicciones, obviamente, las variables de respuesta. Con esos valores que toma la variable de respuesta o la variable independiente, se van a determinar otros valores predichos. Y con los valores predichos de ese conjunto de prueba y sus valores observados que corresponden a las observaciones Y, se van a calcular otra vez los estadísticos de banda de ajuste. Y vemos aquí que si bien el R cuadrado con los datos de entrenamiento era 0.89, cuando se aplicó ese modelo a los datos de prueba no difiere de una forma relevante. El valor es de 0.90. El RMSE es cercano también. Tenemos 2.03 y ahora 1.93. Y luego el MAE 1.52 y 1.61. Definitivamente que esas diferencias que existen entre esos errores de predicción los estamos visualizando acá en este gráfico, en el cual estamos presentando en el eje X los valores predichos por el modelo para los datos de prueba y los datos observados, o sea, la variable de respuesta para ese conjunto de datos de prueba. Recordemos que si el modelo fuera infalible, todos los datos estarían aquí sobre esta línea de referencia, que es un modelo lineal. Es así que el error lo podemos ir cuantificando. Estos que van a ser una especie de residuales respecto a este modelo ideal que aparece por acá, van a constituir los errores de predicción. Y también podemos hablar del concepto de coeficiente de correlación intraclase. Recordemos que un coeficiente de correlación lo que hacía era que nos evaluaba cuál era la dirección de la relación lineal entre dos variables. Esto es que fuera positiva o negativa. Y por otro lado, nos decía cuál era la fuerza de la asociación. Pero en ningún momento nos importaba que las dos variables estuvieran medidas en las mismas unidades, porque lo que queríamos evaluar era la magnitud de esa relación lineal y su dirección. Pero el coeficiente de correlación intraclase, que también requiere como supuesto que haya una distribución normal, lo que va a hacer es evaluar si hay concordancia o acuerdo entre dos formas de medir lo mismo. Y es así que decimos que una forma de hacer esta medición es a través de un modelo y la otra pues la observación natural, que eran los valores de Y que correspondían a ese conjunto de x1, x2, x3 para las variables predictoras. Así, si hubiese un acuerdo absoluto entre los valores que predice el modelo y los valores observados, entonces este coeficiente de correlación intraclase debería ser igual a 1. Y aquí no lo es. Aquí es un coeficiente de correlación cercano a 1. 0.951. Se establece también para este coeficiente de correlación intraclase, que como hemos dicho está hablando de acuerdo entre dos mediciones. Se supone que estas dos mediciones deberían de ser muy parecidas, si es que hay acuerdo. Tenemos un intervalo de confianza del 95% que va de 0.911 a 0.973. También tiene aquí una prueba de hipótesis en la cual la hipótesis nula nos dice que el coeficiente de correlación intraclase es igual a 0, lo cual no se habla de ningún acuerdo. Y si se rechaza esa hipótesis nula, es que el coeficiente de correlación intraclase poblacional va a diferir significativamente de 0. Recordemos que deberíamos de encontrar un valor del coeficiente de correlación intraclase de 1 si es que estos errores de predicción fueran iguales a 0. Y existe dentro de la validación interna un procedimiento
que se conoce como validación cruzada. Bueno, de hecho, si tenemos otros procedimientos, validación interna, ya podemos pensar antes de la explicación que existen otros procedimientos que se conocen como validación externa. Para la validación externa también podemos aplicar procedimientos de validación cruzada. Pero en términos generales, la validación cruzada se trabaja muchas veces en entornos de validación interna. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, lo mismo, tenemos aquí un conjunto de datos que se van a dividir en conjuntos de entrenamiento y conjuntos de prueba. En la validación cruzada vamos a ir variando los conjuntos de datos que se utilizan para probar estos datos. Es acá que los conjuntos de datos para probar el modelo forman parte también del conjunto de entrenamiento. Por eso se llama validación cruzada, porque en algún momento parte de los datos que se utilizaron para entrenamiento van a servir como conjuntos de datos de prueba. Aquí tenemos entonces todos los datos de entrenamiento, pero en algún caso una parte de estos datos, los fold, van a ir variando de manera que estos datos también van a ser parte del conjunto de prueba. En esta primera fase, esta parte pertenece al conjunto de entrenamiento y esta parte pertenece al conjunto de prueba. Luego, este subconjunto de datos o este fold va a utilizarse como datos de prueba cuando en el fold anterior se utilizó como, en el split anterior se utilizó como datos de entrenamiento. Y así se hacen todas estas combinaciones. Se encuentran aquí los parámetros de la estimación del error de predicción sobre todo. Y finalmente se hace una evaluación donde todos estos datos que se utilizaron para el conjunto de entrenamiento se van a utilizar como a través de un modelo para la validación con estos datos del conjunto de prueba, que en las primeras fases no se utilizaron como conjuntos de prueba. Y dentro de los procedimientos de validación cruzada existen diversos procedimientos. Vamos a ver uno de los más utilizados, el K-False. Y este consiste en lo siguiente: se divide aleatoriamente el conjunto de datos en K subconjuntos o K veces, por ejemplo de 5 a 10 subconjuntos. Se reserva un subconjunto y se entrena el modelo en todos los demás subconjuntos. El subconjunto que se ha reservado va a ser el conjunto de prueba. Se prueba el modelo en el subconjunto reservado y se registra el error de predicción. Se repite el proceso hasta que cada uno de los K subconjuntos haya servido como conjunto de prueba. Se calcula el promedio de los K errores registrados, lo que se conoce como el error de validación cruzada, para medir el rendimiento del modelo. Y este se considera que es un modelo robusto para estimar la precisión de un modelo. Puede proporcionar una estimación bastante precisa de la tasa de error de predicción. Si en el primer procedimiento que le llamamos validación interna, que también se le conoce como validación sencilla, se hizo una estimación de la tasa de error de predicción, este procedimiento puede ser más preciso, dadas las iteraciones que se están realizando. Ahora bien, la elección del valor correcto de K, cuántos subconjuntos vamos a crear. Esto pues tomaremos en cuenta dos aspectos que son importantes. Si los valores son más bajos, estarán más sesgadas las estimaciones que obtengamos de ese error de predicción. Recordemos que si tenemos solo dos subconjuntos, esos dos subconjuntos se parecen más a la validación simple, que fue el primer procedimiento que evaluamos. Mientras que por el otro lado, si tenemos valores más altos para esos K-Falls, van a estar menos sesgados, pero puede haber una gran variabilidad. Y no queremos ninguno de los dos extremos, ni que esas estimaciones sean sesgadas, ni que haya demasiada variabilidad. Por lo tanto, se sabe que valores para K-Falls entre 5 a 10 podrían evitar estos problemas. Entonces un valor de 5, de 6, de 7 o de 10 estará bien.
El proceso de división en K-pliegues puede repetirse varias veces y ese es un procedimiento que se le llama K-false repetido. El error final del modelo se puede tomar como el error medio del número de repeticiones. Y bueno, ya que hemos visto esos procedimientos relacionados con la validación interna, pensemos en otros procedimientos que no son de validación interna. La validación temporal consiste en que se hace una validación sobre una serie de unidades muestrales que se recolectaron del mismo contexto, pero en otro momento. Ya, es decir, podrían ser individuos similares porque se recolectaron en un mismo centro. Pensemos en personas que fueron evaluadas en un mismo hospital. Pero las que sirvieron para realizar el modelo, de las que se extrajo los datos de entrenamiento, esos se recolectaron en un tiempo y los datos correspondientes al subconjunto de prueba, esos van a ser recolectados en otro tiempo diferente. Por eso hay una variación temporal de esos sujetos. Es un eslabón entre la validación interna y la validación externa. ¿Y entonces qué es la validación externa? Esta permite examinar la generalizabilidad de un modelo, puesto que valida el modelo sobre unidades muestrales diferentes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que este modelo pueda ser utilizado para no solo para las personas que fueron recolectadas, los datos que fueron recolectadas en un mismo contexto y en un mismo tiempo, sino que pueda utilizarse para personas que se vayan a evaluar en otro tiempo y posiblemente en otros contextos. Eso es una generalización del modelo. Y para ello se requiere entonces una validación externa. ¿Y cómo se hace la validación externa? Bueno, se recolecta otra vez un subconjunto de datos de prueba y ese subconjunto se recolecta de un lugar en particular y en un tiempo determinado. Luego, los subconjuntos que se van a utilizar o el subconjunto que se va a utilizar para la prueba, esto va a corresponder a unidades muestrales que se recolectan en otro tiempo y posiblemente en contextos diferentes. Claro que aquí se pueden hacer diferentes combinaciones. Suponiendo que tenemos planificado tomar 1000 unidades muestrales y vamos a dividir el subconjunto de entrenamiento de prueba con un ratio de 1 a 1 o de 50 a 50. ¿Qué se hace en ese caso? Se recolectan entonces 500 unidades muestrales en un centro con cierta cantidad de... en un centro con esos 500 individuos. Bien, ahí tenemos el conjunto de entrenamiento. Las otras 500 unidades muestrales se pueden recolectar, por ejemplo, de 5 centros diferentes. 100 en el centro número 1, 100 en el mismo centro donde se recolectó el conjunto de entrenamiento, otras 100 en otro contexto, 100 en otro contexto, hasta tener las últimas 100 que fueron recolectadas de otro contexto. Y bueno, también se pueden variar los tiempos. De manera que ahí va a ser más probable que el modelo pueda generalizarse a otros contextos. Claro que la referencia van a ser esos contextos que están ahí. Pero para ello debemos de analizar los conceptos relacionados con el muestreo por conglomerados, por ejemplo, para poder entender mejor qué es lo que ocurre en este caso. Y el conjunto de variables del subconjunto de datos de prueba debe incluir todas las variables empleadas en el modelo. Aquí tenemos un gráfico o una imagen que nos muestra cómo es ese proceso. Tenemos una población en la cual se desarrolla un modelo y si utilizamos los mismos individuos, claro que divididos en subconjuntos, tanto para el entrenamiento como para la prueba, estamos hablando de una validación interna. Si
estos individuos los utilizamos únicamente en una muestra que hayamos recolectado para poder hacer el entrenamiento del modelo y luego hacemos la validación con otros individuos en otro tiempo diferente pero que provienen de este mismo contexto, hacemos una validación temporal. En el otro caso, seguimos trabajando con estos individuos para el conjunto de datos de entrenamiento, pero la validación se va a hacer con individuos de otras poblaciones. La validación interna y temporal aseguran la reproducibilidad del modelo, mientras que la validación externa asegura su transportabilidad. Y hay que tomar en cuenta estos otros conceptos que son importantes en el contexto de la validación. La generalización. Esto consiste en lo siguiente: se usa un modelo validado para poder predecir el comportamiento de futuros sujetos. La intrapolación. Se predice la variable dependiente en sujetos que presentan valores para todas las predictores dentro del rango observado en la muestra empleada para validar el modelo. Es importante señalar que el rango observado corresponde a los valores con los que se trabajó para cada una de las variables predictoras. Pensamos en un contexto sencillo. La única variable predictora que utilizamos fue el peso de una persona. Y ese peso en nuestro modelo utilizamos para hacer el modelo personas que iban de 50 a 100 kilos. Eso quiere decir que el rango observado para la variable predictora es 50 a 100 kilos. No podemos hacer predicciones con suficiente validez de una persona que pese 30 kilos o de otra persona que pese 150 kilos, pues el rango observado del único predictor correspondió al que ya hemos señalado. Y es así que cuando hacemos la presentación de un modelo de regresión, ya lo hemos validado, ya hemos seleccionado las variables, debemos de ser claros en cuáles son los rangos observados para cada uno de los predictores, de manera que si ese modelo de regresión se va a utilizar para una generalización, hay que tomar en cuenta cuáles son los rangos de las variables predictoras en las que se puede hacer esta predicción de una forma adecuada. Y bueno, el otro concepto que es importante es la extrapolación. Esto ocurre cuando se usa el modelo para predecir el resultado en nuevos pacientes con valores para algunas predictoras que están fuera de los rangos que se utilizaron en el modelo creado. Este proceso puede dar datos erróneos. Y existen también otros conceptos como lo son la extrapolación no explícita. Esto es cuando obtenemos, generalmente cuando estamos utilizando varios predictores y en alguna ocasión tenemos unidades muestrales que presentan un conjunto de valores para las variables que hemos utilizado para la predicción que no es un conjunto que se observó en nuestro estudio. Esto quiere decir de que la combinación de los valores que tomaron las variables predictoras para este individuo son combinaciones atípicas. El modelo no puede tener un rendimiento tan bueno para esas personas. Y bien, entonces hemos visto todos los conceptos que nos sirven para poder comprender por qué es necesario validar un modelo y cuáles podrían ser esos métodos para hacer la validación de un modelo que se utilizará con fines predictivos.